Quiero proponer a nuestra audiencia un tema de mucha actualidad porque ahora mismo la Corte Constitucional se apresta a definir la forma de juzgamiento de los miembros del pueblo guaraní que se encuentran detenidos y que están siendo procesados judicialmente por su supuesta participación en la matanza de miembros de la comunidad taromenane. Este tema, o sobre este tema, hay un conflicto, una discusión de carácter jurídico. Si deben ser juzgados por la justicia ordinaria, por la justicia indígena, o si eventualmente se plantea una solución mixta precisamente para este aspecto. Un experto en la materia, el jurista Salim Saidán, nos acompaña ahora mismo en el noticiero de la televisión legislativa. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Fabricio, y un saludo también para los televidentes. ¿Existe efectivamente esta discusión sobre qué tipo de justicia mismo es la que se debe aplicar para este caso? Efectivamente, lo que ocurre en este caso es que la Corte Constitucional puede clarificar el mecanismo de solución de este conflicto a través de tres tipos de mecanismos. La primera es la acción de interpretación, que podría clarificar la expresión conflictos internos, que está establecido en el artículo 171 de la Constitución, en el capítulo específico de la función judicial, de la justicia indígena. Ustedes tienen un reconocimiento expreso a favor de las autoridades indígenas en el sentido de que pueden administrar justicia, pueden aplicar su derecho propio en el ámbito territorial de sus comunidades y obviamente en el marco de los conflictos internos. El problema es que no se definió cuáles son los conflictos internos en donde se puede aplicar efectivamente la justicia indígena y en qué circunscripciones territoriales, con respecto a qué personas se puede aplicar en cambio la justicia ordinaria, como se le ha denominado. Esa es la primera posibilidad de intervención, la acción de interpretación, que podría ser conocida y resuelta por la Corte Constitucional. Porque hay oscuridad, no hay claridad en el ámbito constitucional de aplicación de esta normativa. ¿Cuál fue el problema que se presentó en este caso? Que el artículo 171 es la réplica del artículo precedente, del artículo correspondiente, equivalente de la Constitución Política del 98. El artículo 171 es básicamente la transcripción del artículo anterior, con unos pocos ajustes, digamos. ¿Cuál es el problema que presenta ese artículo? Que no define lo que debe considerarse como conflictos internos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la Corte Constitucional? Interpretar, como máximo intérprete de la Constitución, cuál es el sentido y alcance que se le debe dar a esa expresión, conflictos internos. La otra posibilidad, obviamente, es que se presente un conflicto de competencia que sea dirimido por la Corte Constitucional, o la otra posibilidad es que exista una decisión de la justicia indígena que puede estar sujeta al control constitucional. La Corte Constitucional puede conocer una acción extraordinaria de protección que impugne una decisión de la justicia indígena. Entonces son las tres posibilidades de intervención que tiene la Corte Constitucional a través de las acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, a través de la acción de interpretación o de esta dirimencia de competencia que está dentro de sus competencias. Estamos hablando de conflictos internos. ¿Qué se entiende por un conflicto interno? Que es lo que precisamente el caso que nos ocupa. Claro, Gina Chávez, una académica que ha impartido la docencia en algunas universidades del país, señala claramente que no está determinada ni la cuantía, ni la persona, ni la materia, ni el lugar donde se puede aplicar la justicia indígena. Ese es un problema porque obviamente no existe legislación secundaria que desarrolle o que establezca con claridad qué debe considerarse como un conflicto interno. El problema es que no existe aún una ley de coordinación de la justicia indígena y la justicia ordinaria. No hay una ley específica de justicia indígena. La Constitución de la República establece por mandato que se establezca, que se expida una ley de coordinación de la justicia indígena y ordinaria. No existe. La Asamblea Nacional es el Código Integral Penal que fue aprobado hace pocos meses. Así es, pero claro, la tipificación de los delitos parte de una lógica que no necesariamente responde a la cosmovisión indígena. Es necesario reconocer esa plurinacionalidad, ese reconocimiento de los derechos colectivos, dentro de los cuales obviamente está el aplicar su derecho propio para la solución de conflictos internos, y es necesario que los pueblos indígenas obviamente puedan ejercer ese derecho, pero con ciertos límites. Los límites más claros que impone la misma Constitución es el respeto de los derechos humanos. ¿Por qué los pueblos indígenas deben tener una legislación distinta a la legislación de los mestizos o de los otros pueblos y nacionalidades que tenemos en el Ecuador? ¿Por qué no también tener una legislación para el pueblo afroecuatoriano, otra legislación para el pueblo montubio, en fin? ¿Por qué una legislación distinta para el pueblo indígena? Bueno, no hay que romper con la unidad geográfica e histórica
que encierra el artículo, que comprende el artículo 4 de la Constitución. El artículo 4, el Ecuador es un Estado unitario, es unitario, soberano, etcétera, etcétera. Efectivamente, no busca la Constitución el reconocimiento de derechos específicos a favor de todos los grupos para que se genere una suerte de autoridad que riña con la autoridad central. De lo contrario, volveríamos a la discusión reciente del tema Sarayaku. Exactamente, fue peligroso el discurso de ciertos dirigentes del pueblo de Sarayaku que hablaban de su autonomía para para desconocer en este caso una sentencia de la justicia nacional en el ámbito penal. Efectivamente no va hacia eso, no está orientado hacia desconocer la autoridad central, desconocer a la autoridad central, pero sí está especificado en la Constitución que somos un Estado plurinacional, intercultural, multiétnico, en donde conviven varias comunidades, pero en el marco de un Estado único e indivisible, ciertamente. A esos pueblos que tienen ciertas especificidades de carácter cultural, que tienen una integridad étnico-cultural que tiene que ser preservada, se le tiene que proteger, obviamente, reconociéndole la potestad de organizarse políticamente, de solucionar sus conflictos internos a través de la forma de administración de justicia que ellos tienen a partir de la costumbre, de los saberes ancestrales. Sí hay que reconocerles, pero obviamente sin dejarles sin control a sus actuaciones. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional en este caso? Señalar que tiene que intervenir en este caso delimitando cuál es el ámbito en el ámbito material, en el ámbito territorial, en el ámbito personal, en el cual se tiene que desenvolver la justicia indígena. Ciertamente pueden ejercer ese derecho de administrar justicia para resolver sus conflictos internos, pero con ciertos límites. Esos límites o bien tienen que ser delimitados por la Corte Constitucional o bien podrían ser delimitados a través de una enmienda constitucional o de legislación secundaria, en este caso la ley de coordinación entre la justicia ordinaria y justicia indígena, que podría clarificar eso que no quedó claro en la Constitución de Montecristi. Le planteo un ejemplo. ¿Es un caso de justicia indígena aquella práctica muy común de los últimos tiempos de que por ahí se producen casos de abigeato o personas acusadas de ser cuatreros que son detenidas por la comunidad, encerradas, luego azotadas? Resulta que ya ha pasado, ha sido público, ante cámaras de televisión les azotan con ortiga, con látigo, les echan agua fría o agua con sal, etcétera. ¿Ese es un caso de justicia indígena? ¿Es un ejemplo a propósito de las costumbres ancestrales y prácticas de cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, etcétera? Bueno, hay que diferenciar la justicia por mano propia. Exacto, a eso me refería. El linchamiento que puede existir en el interior de una comunidad con la justicia indígena. Eso no es justicia indígena. No es justicia indígena, definitivamente. El ortigar a una persona no es justicia indígena. En realidad la ortiga es un acto de purificación según la cosmovisión indígena, y la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, ha validado ciertas sanciones expedidas por los ancianos, por el Consejo de Ancianos de las comunidades indígenas colombianas, considerando que no son violatorias a la integridad personal. Por ejemplo, ha dicho que es violatorio a los derechos el destierro de la comunidad, pero no la expulsión de la comunidad. Que es visto como una sanción válida el fuete, por ejemplo, cuando acá, por ejemplo, se lo podría considerar como un acto de tortura o de maltrato que riña con el derecho a la integridad personal. Creo que en eso tiene que trabajar mucho la Corte Constitucional. Tiene que establecer qué tipo de sanciones son válidas, qué tipo de sanciones riñen con los derechos reconocidos constitucionalmente, y obviamente que establezca diferencias claras entre lo que es la justicia indígena y lo que es la justicia por mano propia. No pueden ser confundidas ambas formas de administrar justicia. La justicia por mano propia obviamente no está sujeta a límites. La justicia indígena está sujeta a un control constitucional que es muy estricto para proteger los derechos de los miembros de las comunidades que cometan infracciones al interior de la comunidad. Parecería que la Constitución sugiere la posibilidad de que se establezca sanciones al interior de una comunidad indígena, siempre y cuando la persona pertenezca a una comunidad indígena, haya cometido una infracción al interior de la comunidad indígena, y obviamente ahí sería posible la aplicación de la justicia indígena. Caso contrario, la Corte Constitucional podría
dejar sin efecto esa decisión de la justicia indígena a través de la acción extraordinaria de protección que podría ser conocida y resuelta por la Corte. Es muy importante que en el país se discuta esto seriamente con la rigurosidad académica que merece un tema tan complejo como la justicia indígena. Creo que no ha existido todavía una discusión seria al respecto. Y también revisando legislación comparada, por ejemplo, el caso de Colombia que usted ha citado. No sé si en Perú también hay una legislación indígena también, en este caso. También. En Bolivia probablemente debe haber, me imagino. Sí. En Bolivia, en Perú, en Brasil, tienen legislación enfocada en los derechos de los pueblos indígenas y específicamente en cuanto a la justicia indígena. La Comisión Andina de Juristas, por ejemplo, ha expedido algunos manuales para la aplicación de la justicia indígena que deberían ser considerados como referentes al momento de expedir en esta Asamblea Nacional la ley de coordinación de la justicia indígena y de la justicia ordinaria. Es una deuda que tienen pendiente los dos asambleístas y que deberá ser obviamente solventada en estos meses para que pueda solucionarse de mejor manera, procesarse de mejor manera este tipo de conflictos. Ahora está en discusión si es que se puede o no aplicar la justicia indígena en el conflicto que han tenido los guaraníes con los taromenane, si es un conflicto interno o no es un conflicto interno lo ocurrido en el territorio de los guaraníes en este acto de guerra o de venganza que se ha suscitado entre estos dos pueblos. Efectivamente no está muy claro si es que tienen que intervenir las autoridades nacionales o las autoridades indígenas. Pero yo creo que la respuesta coordinada de las autoridades nacionales y las indígenas es la mejor forma de resolver este conflicto que se ha presentado. Doctor, gracias por su gentileza. Muy amable. Un gusto. Salim Saidán, jurista, experto en estas materias, en derechos colectivos, sobre todo, nos ha esbozado su criterio en torno a lo que podría ser un mecanismo de solución que, en este caso, el conflicto entre los guaraní y los taromenane debe ser resuelto por la Corte Constitucional. Una pausa.